Estás escuchando La Mancomunidad, el programa donde hablaremos sobre historias asombrosas, relatos míticos y temas de interés personal que avivarán nuestra curiosidad. Antes de comenzar con el episodio, el día de hoy tenemos a una invitada bastante especial que nos estará acompañando y pues les quiero agradecer por todo el apoyo y todo el recibimiento que le han dado a los primeros 3 capítulos de este bonito programa, de este bonito podcast. Si no los han escuchado, se los estaré dejando en la descripción del video de YouTube o en su caso, pues los pueden checar en la gama de episodios que tenemos aquí en Spotify. Y pues nada más agradecerles por todo el apoyo y les prometo que conforme vaya pasando el tiempo tendremos nuevos invitados, nuevos temas y más diversión. Mancomunidad, sean bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Isaías. Comenzamos. La mancomunidad. Triste es amar y no ser amado, pero más triste es estar a dieta en medio de una carnita asada. Esta frase sale de una imagen de un anónimo de Pinterest, claro está. Durante nuestra infancia hemos escuchado famosas y narrativas canciones que nos hablan acerca de los alimentos, remarcando todo el tiempo su importancia de consumirlos, ya que pues le hacen un bien innegable a nuestro cuerpo. De la misma manera, hemos visto o escuchado famosos fenómenos o eventos en donde la comida ha sido el centro de reunión desde pequeñas reuniones familiares hasta, pues vaya, básicamente una ciudad entera como lo es en el norte de México, a las cuales pues se les conoce como las famosísimas carnitas asadas, perdón. Ninguno de nosotros podemos negar que la comida, si se sabe preparar y vender de la manera adecuada, es un manjar tanto para la boca y el estómago, así como también para la vista y el alma. Todos alguna vez hemos soñado en la posibilidad de que, así de la nada, ¿ok? Y hemos pensado así como de, ¿qué pasaría si un día ocurriera un fenómeno relacionado con la comida, pero un fenómeno tan impensable que ni siquiera creeríamos que existe o que existió alguna vez? Entonces, ¿qué pensarían si les dijera que hubo un día en donde las leyes de la naturaleza se volvieron completamente locas? Y la gran madre naturaleza dijo, les voy a cumplir un deseo, el deseo máximo de cualquier carnívoro. Este deseo es el deseo que cualquier carnívoro tiene o pudiera tener durante su vida. Y hago énfasis en el deseo porque es prácticamente imposible que se llegara a cumplir esto. Pero, ¿qué pensarían si les dijera que hubo un día en donde, sin que nadie lo esperara, comenzó a llover carne? Y lo más irónico, llovió carne en el lugar y cuna del pollo frito, Kentucky, Estados Unidos. Así es, mancomunidad, el día de hoy vamos a hablar sobre el día en que llovió carne en Kentucky. Y además, la gente se comió esa carne que empezó a caer del cielo. ¿Habías escuchado sobre este hermoso fenómeno que ocurrió hace mucho tiempo y que no tuve la oportunidad de presenciar porque aún ni siquiera estaba en planes? Juré que solamente pasaba en las películas. Es mi sueño, lluvia de hamburguesas, la verdad, imagínate. Pero, Sí, híjole, no manches. O sea, sí son basados en eventos de la vida real. Mujer, casos de la vida real. Sí, todo aquí lo que contamos es eventos de la vida real. Son eventos ¡Chale! que de verdad pasaron y creo que no lo había pensado de esa manera. O sea, Lluvia de Hamburguesas es la película que mejor representa y no dudo que se haya basado en este fenómeno que ocurrió ya hace bastante tiempo. Y bueno, amigos, como acaban de escuchar el día de hoy, tenemos de invitada a una de mis más grandes amigas, Regina No. Villalobos. ¿Cómo estás el día de hoy? Ah, no, Vélez Ay, Villalobos. Vélez Villalobos. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Estás emocionada? Soy tan tu mejor amiga que ni sabes mi primer apellido, pero totalmente cueme. Exactamente. Muy bien, gracias por la oportunidad de estar aquí. Estoy muy emocionada. Y antes de empezar a grabar, le decía que este episodio lo escribí pensando, pues, como que figurándome un poco grabándolo con ella, porque, pues, es una cosa que sé que, como te mencioné antes, vas a tener muchos comentarios al respecto y, pues, está bastante interesante. O sea, la verdad, cuando yo estuve leyendo y investigando sobre esto, pues sí me quedé así como de, ¿es neta que esto ocurrió? Y déjame decirte que este tema yo lo saqué
de algún comentario que escuché también en otro podcast donde decían que esto había pasado y yo dije, no es cierto, esto no puede ser verdad. Y oh, vaya lo que encontré cuando empecé a investigar y dije, no mames que esto de verdad pasó. ¿Y qué? ¿Y tú y yo dónde estábamos? Ni siquiera éramos plan de este perfecta universo, vida, plan de Ah, Dios, ¿o qué? a eso vamos. Entonces, pues, Ok, vamos a comenzar, ¿va? va. 3 de marzo de 1876. O sea, efectivamente no estábamos ni siquiera en planes. O sea, No, ni siquiera el destino nos había planeado o puesto en la vida de alguien. qué mal timing, pero bueno. 3 de marzo de 1876. Kentucky, Estados Unidos. Una tarde, Allen Crouch, quien era una ama de casa de Olympia Springs, un pequeño pueblo en el estado de Kentucky, se encontraba realizando sus actividades cotidianas, como preparar la comida para su familia, hacer el aseo de la casa y, por supuesto, pues también hacer su propio jabón, ¿no? Porque era lo que hacían las personas en los 1800, ¿no? Preparar su propio jabón en su tiempo libre. Claro, claro. Mientras se encontraba realizando esta última actividad, Allen comenzó a notar que pequeños trozos de lo que parecían bolas de color rojo comenzaban a caer del cielo. Para sorpresa de ella, esto no solo eran bolas de color rojo, sino que eran pedazos de carne. Alexa, Hola, cállate. hola. Upsi dupsi, se nos atravesó aquí la Alexa. Me encanta. Bueno, retomemos un poquito la historia, ¿ok? Bueno, ya quedamos que vio cómo empezaban a caer bolas de color rojo, ¿no? Para la sorpresa de ella, esto no solo eran bolas de color rojo, sino que eran pedazos de carne de aproximadamente 5 por 5 centímetros, los cuales, como en una película de terror, comenzaron a invadir su jardín y a golpear el techo y las ventanas de su casa. Y cito, duró aproximadamente unos 10 minutos, en donde el cielo se ensombreció y comenzó a caer carne. Cuando se detuvo, el cielo quedó tan claro y soleado como estaba antes. Esto dijo Allen en una entrevista que le hicieron posteriormente a este fenómeno. O sea, imagínate que un día estás acá preparándote tu propio jabón, llega y se pone Claro. así súper nublado y empieza a caer carne. O sea, bolitas de carne. No manches, no sé, sacaría mi cubeta. Así como, ah, huevo. No, espérate, La comida de porque... la semana. No, espérate, o sea, eso vamos, pero yo sigo pensando así como de, o sea, ¿cómo reaccionas en ese momento cuando de repente ves, o sea, si de por sí te llegas a asustar cuando estás en tu casa y empiezas a escucharle nada más que empieza a caer Ujú. granizo enorme en las ventanas? Ahora imagínate que de repente ves que ese granizo se queda pegado y es de Carne. color rojo en las ventanas. No manches, es el fin del mundo. El cielo se cae, el cielo se cae. Ajá, exactamente, y pues para esos tiempos, pues yo creo que fue todavía más extraño. Ujú. Este fenómeno pues no tardó en extenderse a las casas aledañas a la de Allen, y la noticia se esparció a los pueblos alrededor de Olympia Springs. Fue así que rápidamente este evento tan extraño llamó inmediatamente la atención de varios periódicos como el New York Times. Y cito, la veracidad del suceso que la mujer describió como una lluvia de copos de nieve es incuestionable. Ese fue el titular del New York Times aquella vez después de que había sucedido esto. La cantidad de carne que cayó del cielo era tal que con ella se podía alimentar un pequeño establo lleno de caballos. O sea, era muchísima carne de verdad la que empezó a caer del cielo así de la nada. Algunos techos de casas alrededor a la casa de Allen quedaron completamente cubiertos de trozos de carne. Varias chimeneas se estropearon debido a que pues dentro de ellas habían quedado trozos de carne y pues no podían calentar bien a la hora de que pues se tenían La que propia encender. carne, claro. Ajá, exacto, porque, o sea, yo creo que para ese entonces pues era un poco más cotidiano, ¿no? O sea, cada casa tenía una chimenea porque pues vaya, no hay calefacción, no hay luz eléctrica, entonces pues ahora imagínate lo que tienes que hacer porque tu chimenea quedó llena de trozos de carne. ¿Qué harías Ay, tú no, en se me ese hace como momento? muy asqueroso, no sé, como que es como limpiar, ya sabes, el lavaplatos, ¿sí sabes? Ajá, Como la tarja, ajá, que tiene comida y ya sabes que pues ya no se va a comer y que te la comí, o sea, te estuviste comiendo esa comida hace 2 minutos, pero ya cuando está en otro lado que no es tu plato o el sartén, no sé, se ve ajá, como, no exactamente, sé. pero todo, o sea, todo de carne, o sea, toda la chimenea llena de carne. Es como de, ¿y ahora ¿Pero qué qué carne hago? estábamos hablando ahí? ¿Era pollo? Es que, pues también ¿Era puede de ser, ¿no? O sea, puerco? era ¿Qué ribeye, rayos? eran costillas, Depende, exacto, suadero, exacto. no sabemos qué tipo de carne es. Hasta ahorita, espérate.
Ok. A la escena, además de llegar varios periódicos para tomar notas sobre aquel evento, también acudieron varios investigadores, científicos, cazadores y cocineros. O Hasta, sea, o sea, te tomo por normal que lleguen investigadores y científicos, pero claro. cazadores y cocineros, o sea, No, pues también. yo lo Los entiendo, expertos. sí, yo lo entiendo, o sea, en los 1800 no había nada, o sea, y que de repente un día te enteraras que empezó a llover carne en el pueblo al lado del tuyo, pues claro, o sea, totalmente se justifica el querer estar ahí, ¿no? Ujú. Todos ellos se habían quedado totalmente sorprendidos al enterarse de tal noticia y obviamente querían conocer el origen de este peculiar tipo de lluvia. Porque claro, o sea, hay lluvia de verano, hay lluvia de otoño, hay lluvia de invierno y hay lluvia de carne. Entonces tenían que verlo. Algunos afirmaban que se trataba de pedazos de venado. Y algunos científicos señalaban que esta lluvia podría haber sido causada por una cianobacteria. Ay, qué miedo. ¿Ok? Porque haz de cuenta que cuando ellos llegaron, pues obviamente, ¿no? Empezaron a tomar muestras, los científicos, y los cazadores fueron los que dijeron, ah, pues me parece que es carne de venado. Creo Pues yo habrá que... que saber. Ajá, No, que exactamente. la levanten. Pero pues los científicos al momento de ver y todo esto, pues dijeron, pues que es imposible que empiece a llover carne del cielo, ¿no? O sea, ¿qué clase de mundo vivimos en donde llueve carne? Entonces, pues, ellos trataron de explicar este fenómeno a través de la cianobacteria. Para quienes no conozcan pues, sobre el tema de las bacterias, las cianobacterias son organismos microscópicos con células simples que realizan fotosíntesis y contribuyen a generar oxígeno en el ambiente. O sea, son básicamente bacterias que están en todos lados. Pero una peculiaridad de estas bacterias es que captan carbono y nitrógeno de la atmósfera, el cual es expulsado en los cuerpos de agua de la Tierra. Y pues debido a ello estas bacterias pues se encuentran principalmente en varios hábitats acuáticos, particularmente en los que pues poseen agua dulce como ríos o lagos. O sea, es decir, en resumen pues las cianobacterias se encuentran en el agua, ¿no? Y entonces es por ello que muchos científicos creían que al momento de que estas cianobacterias pues se juntan forman como un tipo de membrana que puede parecer carne. Entonces ellos Mm, creían que las cianobacterias se habían juntado en las nubes y habían empezado a caer hacia la Tierra en forma de, pues como este tipo como de pedazos de carne, por así decirlo. ok, ok. O sea, era como la explicación que daban en ese momento. O sea, ¿Y si te la comías? Pues sí, yo veo como una cianobacteria. este, Es que suena potente, la verdad es que soy bien ignorante en este tema, pero. pues no, o sea, en realidad, básicamente la cianobacteria pues se encuentra, o sea, ahí investigando como un poco, se encuentra básicamente en cualquier lado que haya agua, ¿no? Como por ejemplo, cuando tú descongelas algo, ves que se Ujú, empieza a caer como el agua y así, pues básicamente esas son las cianobacterias porque captan el agua de la atmósfera y después ujú. la sueltan. Entonces, pues ellos Oh, creían que la acumulación de las cianobacterias en las nubes, pues básicamente porque están compuestas de agua, pueden haber provocado que se hicieran como conglomerados de estas bacterias y al momento de que se hicieron como muy muy grandes, pues se secaron y pues ya sea por los fenómenos del agua, del aire o de las brisas, pues empezaron a caer en forma de trozos como de gelatina, casi casi muy similares a la carne. ajá. Entonces, pues esto era como la teoría que ellos tenían, los científicos de aquel entonces. O sea, quiero que nos pongamos como en ese mod de que estamos en los 1870. Sí, O sea, la sí, sí, ciencia sí. no estaba tan avanzada, pero tampoco estaba como en pañales, ¿no? Esta teoría fue descartada posteriormente debido a dos principales factores. El primero es que aquel día no había nubes en el cielo, o sea, previo a que comenzara a llover carne, no había nubes. Entonces, pues era imposible que las cianobacterias se hubieran acumulado como ellos decían. Y el segundo factor fue que aquel día, este, los cazadores que llegaron, o sea, sí sirvieron que llegaran cazadores, identificaron diversas muestras de carnes procedentes de pulmones, de tejido muscular y cartílago de animales. O sea, haz de cuenta que ellos decían, los científicos decían, no, pero es que son cianobacterias, es que son acumulaciones gelatinosas de estas bacterias de las nubes que empezaron a caer. Pero los cazadores, al ver la carne, pues obviamente pues están como muy acostumbrados a ver este tipo de cosas. Ellos dijeron, no, pues es que esto parece un pedazo de pulmón o esto parece tejido muscular de algún animal o cartílago de algún animal. Entonces, pues por eso se descartó la teoría de la cianobacteria.
Tiempo después, efectivamente y como debe de ser, estos trozos fueron examinados en un laboratorio y efectivamente se comprobó que los trozos provenían del cuerpo de un animal. Específicamente se creía que de una res, ¿no? De una vaca. O Entonces, sea, que una vaca explotó a la chingada, o qué rayo. es, ¿Qué onda? es que no sé si sabías, pero antes las vacas volaban, entonces, o sea, Nah, era tiempo de la vaca voladora, pero pues de repente empezaron a explotar y pues se extinguieron. eran otras épocas. Eran otros Mm. tiempos, exacto. De acuerdo al doctor Castenbein, o Castenbein, no sé cómo se pronuncia, quien publicó sus hallazgos en la revista de Louisville. ¿Sí se dice Louisville? ¿O Louisville? No tengo idea. Ok, Luis Ville, ajá, Louisville. sí, ¿no? Louisville. Louisville. Yo digo que sí. Digámosle Luis Louisville. Ville. Louisville, ok. En la revista de Louisville Medical News, o sea, él publicó los resultados y pues él dijo que lo más probable es que fuera vómito de buitre. Ajá. Y esta teoría pues podría ser hasta ahorita la más acertada, debido a que el buitre usa la regurgitación como mecanismo de defensa, lo cual explicaría por qué los trozos de carne pues eran tan pequeños y pues estaban casi en perfecto estado, porque, o sea, no hay fotos como tal, porque pues en aquel entonces tomar una foto era muy complicado, creo que ni siquiera existía la cámara en ese tiempo, creo, ¿o sí? No En, sé, en perdón. los Pues 876. no, o sea, sí debería de existir, pero no creo que. O sea, porque Bueno, si ajá. en la época de los Beatles ya había una. Se tomaban selfies en el baño. Ah, pues mira, entonces yo creo que, o sea, tal vez existía la cámara, pero pues no había manera de tomar una Exacto. foto en Si ese no había en momento, ¿no? corto. Ajá, Ni siquiera exacto. BlackBerry, ya sabes, así de las fotos todas Ahí el granjero pixeladas. con su iPhone, ¿no? Aquí en la lluvia de De, carne, hashtag lluvia de carne. de los que son de flip, ya sabes, de que levantabas así, Uy, esos como celulares estaban buenísimos. buenísimos, Me sí, encantaban. Yo quiero no. regresar a esos celulares. Oye, pues ya los regresaron, o sea, el Moto Racer, no sé si lo has visto, que es como touch plegable, No. pero como 30,000 pesos esa cosa, no inventes, o sea, Ay, qué carísimo. horror. Sí, no, carísimo. Pero bueno, o sea, esta teoría pues básicamente explicaba por qué eran tan pequeños los trozos y por qué estaban pues casi en perfecto estado, porque al momento de que cayeron literalmente parecían como picados o como machacados. Entonces pues por eso explicaría más o menos por qué estaban en ese estado. De la misma manera también explicaría por qué aquel día el cielo se ensombreció así de repente, pese a ser un día soleado, ya que pues los buitres, al ser animales carroñeros, usualmente vuelan a alturas mayores que las aves promedio. Entonces, pues, al estar más arriba, pues pueden evitar ser presas de otras aves y así, ¿no? Es como lo más habitual de este tipo de aves. No sé si has visto un buitre. ¿Alguna vez has visto un Smart. buitre? No, creo que no, espero no verlo Son, en mi son, vida, son, pero son cosas, los del Rey León sí se ven feos. son cosas enormes, de verdad, son enormes. De ¿Cómo de verdad, qué o sea, tamaño? más o menos, haz de cuenta que eh, un buitre puede llegar a medir hasta 2.5 metros de ala a ala. ¿Es en serio? O sea, Sí, son dos Jaws, no manches. sí, de verdad. O sea, son aves Qué enormes. horror. Yo no tenía conciencia del tamaño de estas aves hasta el momento de investigar esto, porque, ay, ¿cómo puede ser que un ave ensombrezca el cielo? Sí, a ver, justo, chance estoy mal, pero ¿cuáles son los que salen en Dumbo? No, esos no son buitres. ¿Cuáles No, son? esos ¿En son dónde? ¿Qué cuervos. películas Esos son? son Ah, cuervos. son los cuervos. Entonces Los, en el libro de la selva y también en el Rey León sale, ¿no? ¿O no? en el Rey León sí salen. Sí, En el sí. Rey León se ven chiquitos, pues ves a Simba, bueno, no, un cachorro león también es, No, bueno, no, los sueltan, leones también son enormes. no, sí, pero un cachorro león, pues es como un perrín, nada más que un poquito más gordo, ¿no? O sea, no es tan Ajá. grande. Sí, sí, Y sí. los veas de ese tamaño, o sea, sí nunca dimensioné Yo creo que también que fueran tamaño depende. Mufasa. Yo creo que también depende un poco, pues, la raza del buitre, pero en sí, pues, si tenés autoridad, porque los buitres sí llegan a ser animales muy, muy grandes, de verdad. O sea, imagínate un buitre extendiendo sus alas 2.5 metros. O sea, No, es una no, cosa gigantesca. Y vi fotos y así, y las vamos a poner ahí en el video de YouTube, pero, a ver, son no enormes, de verdad. manches. Y ni modo que te hagas el muerto, ¿no? Porque justo van por esos, entonces, ¿qué haces? ¿No? Ajá, exactamente. Entonces, pues esta era la teoría de por qué el cielo se ensombreció, porque imagínate, no cayó nada más un pedacito de carne, o sea, cayeron muchísimos, muchísimos. Entonces, imagínate la cantidad de buitres que debía haber en ese momento que empezó a caer toda la carne para que el cielo se empezara como a ensombrecer. O sea, no me refiero a que se puso de noche, ¿no? Pero sí se Un ensombreció. eclipse.
Entonces, Sí, no, no imagínate. fue un eclipse, solo fueron buitres Ajá, volando. exactamente. Entonces, pues sí, o sea, tiene sentido que pues si había una parvada pues bastante grande de buitres, pues el cielo pues, se hubiera ensombrecido en ese momento que empezó a caer carne. Em, esta teoría sigue siendo, pues, digamos que una mera teoría, ¿no? Ya que, pues, debido, como mencionábamos antes, a la eficacia de la tecnología, pues, en aquel entonces, no se podían analizar las muestras de carne de manera minuciosa, pues, para conocer todos los datos, pues, justamente, ¿no? De dónde provenía, el tipo de animal que era, nada más eran como meras especulaciones, porque, pues, no pues, se podía analizar la carne de manera más precisa, por así decirlo, ¿no? Eh, Ay, pausa, imagínate, y si se la comieron así, que fuera como, uy, comí vómito de buitre, ya sabes, ¡ay, qué espérate, horror! no, Y espérate. yo sí salgo con mi cubeta, no hay pedo. No, espérate. Ajá. Ya sea que esta carne haya provenido de un grupo de bacterias secas que cayeron del cielo o de una parvada de buitres vomitando, eso no detuvo a las personas para realizar una carnita asada No. Ajá. y aprovechar aquella bendición de los dioses de la carne. Aquel día, las personas se reunían para saber qué era aquella carne que había caído del cielo. Sacaron sus cacerolas, prendieron sus estufas y la cocinaron para probarla. Porque claro, o sea, lo primero que haces al ver que comienza a caer carne de dudosa procedencia del cielo, pues es comértela, ¿no? O sea, es lo más sensato del mundo. O sea, yo creo que es como, ¿qué está pasando? Está cayendo carne. ¿Sabes qué? Saca la cacerola. En este momento, A sácala. darle. A darle. Sí, de Sí. verdad. O sea, fue lo que hicieron, de verdad. No hay No imágenes, manches. pero el artículo del New York Times era lo que decía. O sea, decía que tú podías, digamos que, entrar a las casas donde caía carne y veías cacerolas llenas de carne, de probablemente de un buitre vomitando, y se estaban cociendo y la gente estaba ahí reunida muy feliz comiendo su carnita vomitada. Ay, deli. O sea, era algo que solo en ese momento pasara, porque si tú ves en este momento, o sea, en ese momento que estamos haciendo esto, tú escuchas que cae carne, ¿qué es lo que haces? Pues es que sí, como que dices, solo saco mis platos. Eso es para que lo pienso, sí, sí lo deberías pensar dos veces. O sea, porque dije, pues chance un avión se le cayó, no sé, llevaba comida cruda y se explotó o algo, ya sabes, pero aún así, pues que no sabes, Qué ¿no? suerte, ¿no? Pero sí. Me recuerda a la parte de la película de Adam Sandler, la de cuentos que no son cuentos, cuando Ujú. el camión de dulces choca y entonces Sí, empieza a sí, caer sí. dulces y él dice como Sí, de what the sí, fuck, ¿no? Y sí. entonces todo su camión o sea, todo eso me recuerda mucho a eso, o sea, así como de, oh, Justo. un camión, un avión lleno de carne explotó y empezó a caer carne Carne. justamente donde yo estaba. Qué bendición, la verdad. Sí, mejor primero recolectas y ya después le piensas, así, pero mínimo ya lo tienes, ¿no? Asegurado. Y después Yo creo que aquí, piensas, aquí ¿no? fue al revés, ¿no? Aquí fue como de cayó a comerle y ya después vemos de dónde Ya, viene. pues, a ver quién se muere y quién no. Exactamente. Y de por sí, pues en ese tiempo casi no había probabilidad de morirse, ¿no? O sea, la gente no vivía hasta No, los 40 años nada más. Claro que no. Y pues para añadirle eso, qué mejor que comer carne de dudosa procedencia que da del cielo. claro, claro, claro. Mil maneras de morir, sí. Varios años después de que esto sucediera, el científico Kurt Gould se encontraba examinando el inventario de muestras que tenía la Universidad de Lexington. Y en medio de todo el material que la universidad tenía guardado, se encontró con un pequeño frasco. Wow, ¿escuchas eso? No, no me espantes. No, es que acá abajo están arrancando como un carro o algo así. Y yo así, guardaste bien tu Ouija, Isaías, no vaya a ser que Alexa la haya activado, güey. Bueno, volvamos a la historia después de esta pequeña interrupción. Entonces, el científico Kurt encontró un frasco guardado pues en todo el inventario que tenían ahí en la Universidad de Lexington, ¿no? Este, el frasco, el cual parecía contener un trozo de carne, estaba etiquetado con el nombre Olimpia. Y de hecho hay una foto muy bonita que, o sea, y eso ya fue muchísimo tiempo después, ya fue creo que en los 40, en 1940, cuando este Kurt encontró el frasquito. Y está muy chistoso porque la foto literalmente tiene así como, es como un vasito, ¿no? Es como un vasito así como de shot. Tiene un trocito de carne, como en líquido, y dice Olimpia. Justamente como haciendo referencia al pueblito, ¿no? Que se llamaba Olympia Springs, que ahorita ya no existe. Pues resulta
que justamente era una de las muestras que fueron recolectadas de la lluvia de Kentucky de aquel entonces. Kurt, buscando el archivo perteneciente a la muestra, pues lo encontró y lo leyó, ¿no? O sea, empezó a leer todo lo que tenía que ver relacionado con ese trozo de carne, porque imagínate, o sea, él empezó a buscar, pues yo imagino que algo para, no sé, para un experimento que necesitaba y de repente encuentra un frasco con un trocito de carne y dice, what the fuck, no, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué hay carne guardada aquí, no? ¿De dónde viene? Y entonces fue justamente cuando empieza a leer todo esto y pues quedando totalmente fascinado, fue así que decidió volver a hacer público este suceso tan extraordinario, porque pues obviamente ya habían pasado fácil, pues yo creo que casi 80 años, ¿no? Desde que había sucedido esto. Y entonces pues ya nadie se acordaba. Fue hasta Espera, ese... ¿en qué año fue esto? ¿De cuál? ¿Cuando llovió? La lluvia, ajá. En Ah, no manches, 1873. yo como que pensé 1980, o sea, como en los 80. No, 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 pues no, 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 obvio no. no había cámara. No, No manches. Y yo lo tiro, pero no, sí, claro, todos estaban tomando sus fotos en ese no, momento. espérate, no, pues obvio no. Bueno, chances sí prueban de la serie, ya sabes. No, ni siquiera. Es que es lo que yo digo, o sea, según yo, No, no no había. había cámaras en 1800, ¿o sí? No, 70 y no, tantos. según yo, pues habrá que buscarlo, pero no, porque pienso como en las primeras que eran de, ya sabes, de que se Ajá, tapaban sí, con la. sí, Y eso sí, justo. según yo, eso está, no. Pues No, no, bueno, o no, sea, según yo no. No hubiera o manches, no yo hubiera. dije, esto fue ayer, o sea, ya sabes, como de que entendí mal, ¿verdad? Y tú así como de, Cuando no, dijiste sí, 80 ¿cómo? años y yo, Ah, ¿qué chinga. güey? Ya es tarde, ya es noche, lo siento. No, no inventes, ¿qué? ¿A poco ya? ¿En qué año estamos? Espérate, ¿en qué año Pinche estamos? pandemia, güey. Ya no sentí estos 30 años que perdí. ¿Qué pedo? ¿A dónde se fue todo esto? No, 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 o sea, cuando llovió fue en 1873. Y cuando encuentran la 1800, muestra ok. ya fue en el 45, pero de los 1900. Mm, O sea, ya habían pasado ok, casi ok. 80 años. Ya, ahora tienes más sentido. Ya, una disculpita. Como que ya arreglamos ese Como desfase que no temporal. escuché bien, ya sabes. No, Perdón, me mamé. Escuché como 80. Y yo, claro, los 80, sí, sí, ajá. ayer, antier, claro, o sea, apenas Luego, y sucedió. tú todavía te preguntas si figurábamos en esta vida, no. Pues no, yo no. Ay, no. Ya. Uf, Ay, ay, ay. Bueno, una disculpa. el chiste, Sigamos. el chiste es que, pues, o sea, este Kurt pues encuentra todo eso, dice, pues es que está bien interesante este pedo, ¿no? O sea, ¿cómo es que esto pasó y nadie habla de esto? Entonces, pues, él decidió volver a hacer público, pues, todos estos sucesos. Y, pues, gracias a él, es que hoy en día sabemos, pues, dos cosas muy importantes, ¿no? Con respecto a todo ello. Primero, es que en Kentucky, la nación del pollo frito, no llueve pollo frito, sino carne. Esa es la primera. Y que en efecto, o sea, después de que él encontró la muestra, él sí la analizó, pues digamos que ya más minuciosamente, ¿no? Y en efecto, a los resultados que llegó es que esta carne tenía residuos gástricos pertenecientes al estómago de un buitre. Así que, Entonces es gometada. así que sí, o sea, toda esa carne que varias personas consumieron había provenido de No, güey. varios buitres que probablemente aquel día habían comido más de lo que debían y no podían contener aquel exceso. Se empacharon. Sí, exactamente, porque, o sea, la regurgitación es como su método de defensa, ¿no? O sea, si nosotros es como dormirnos después de comer un chingo, pues Ujú, para ellos es como empezar a vomitar. Es como, sí. ups, ya no me cabe más, va para afuera. Ujú. Así, entonces, pues, es lo que hicieron muchos buitres. O no podrá ser que el animal ya estaba caducado. No lo refrigeraron bien o algo así. Pues yo creo que no, porque pues al final de cuentas los buitres son como muy carroñeros, ¿no? O sea, creo que Sí. están muy acostumbrados a comer pues carne que ya lleva ahí mucho tiempo. Bueno, Pero ¿por qué no ha vuelto a pasar? Eso estaría como, es ¿no? que O en sea, primera, ¿cuándo has visto un buitre? Así en la vida real. no. Yo nunca, de verdad, No, nunca. pero pues estamos en la ciudad, ¿no? Y Como que no. creo que los buitres, al menos aquí en México, son muy raros. O sea, son más comunes los opilotes, que son como primos Ándale. hermanos de los buitres.
Sí, sí, sí. pero sí son diferentes. O sea, un sopilote llega a estar, ¿qué te gusta? Como el tamaño de un águila, pero un buitre es enorme, o sea, es Sí. más grande que un águila. O sea, Wow, aprendes muchas cosas en este podcast. Me gusta. exacto, aquí venimos a aprender jugando, mientras te desfasas en el tiempo y no sabes qué pedo con la historia. Perdón, es que como que solo escuché 80, o sea, 88 y fue como, sí, 1980. Claro, Como que no lo sentí tan lejano. yo ya estaba en planes, totalmente. Obvio, sí, claro, claro, ya se habían conocido a mis papás, ¿Cómo, claramente. cómo, cómo mi mamá no me ha contado esta famosísima historia que sucedió cuando ella estaba aquí? O sea, ¿cómo es que esto no se había salido a la luz, no? Pero sí, o sea, en efecto, pues todas las personas de aquel día pues habían comido carne que había sido regurgitada de pues un buitre. Ay, no, no puedo. Es Es que yo así. hubiera caído también, obviamente, o sea, eso es lo que me conflictúa, que yo claramente hubiera comido. Pues es que si lo piensas de cierta forma, pues como que también era complicado, ¿no? Yo creo conseguir comida en aquel entonces y que de Pues repente sí, empezara a caer carne medianamente bien, conservada. O sea, tal vez un poco pegajosa, pero dices, bueno, o sea, la lavo, ¿no? Le soplo, así como cuando se te cae cuando se te cae los algo 5 al suelo. segundos. Así, no, le soplo, ¿no? Y ya. Ujú. Entonces, pues, yo creo que tiene cierto sentido, pero sí está asqueroso aún así, o sea. O sea, sigue estando asqueroso a final de cuentas. O sea, yo creo que fue lo mejor que no se enteraran hasta 80 años Sí, después, ¿no? O sea, yo la creo que fue ignorancia lo es la mejor. felicidad. Pero, ¿sabes qué? Ahorita estoy pensando, ¿te imaginas que alguien de ese entonces le hubiera platicado a sus nietos, ¿no? Que un día comió carne que cayó del cielo. Y entonces ese nieto le hubiera contado a alguien, digamos que a sus hijos, ¿no? Y sus hijos seguían vivos en el 940. Y en eso tú te Ujú. enteras que tu bisabuela muy probablemente comió carne regurgitada de buitre. Como que sí te quedas así como de, vaya, ahora Te todo vas a tiene bañar sentido, así ¿no? como... Sí, ahora todo tiene sentido de mí. Así. Sí, claro, o sea, esto es generacional, generacional. Y bueno, es así como concluye la historia de el día en que llovió carne en Kentucky y la gente se la comió. ¿Qué te parece la historia, Reyes? Pues en mi vida había escuchado claramente este tema y, y no sé si sigo procesándolo. Es que imagínate comerte una gomitada en clases, ¿no? Y es que no les pasó algo a las personas. O sea, no hubo como Este... gente enferma o que haya vuelto a vomitar y... Pues bueno, o sea, tampoco es como que tuvieran unos buenos métodos de registro en ese momento, ¿no? Como que Pues se va. yo creo que más que nada era como el shock, ¿no? Así como de primera plana, llovió carne en Kentucky, Así. ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, yo creo que No, y chance, seguramente sí le hizo daño a alguien. chance, pero yo creo que antes tenían como estómagos más tough, ¿no? O sea, tal vez ahorita es como de todo súper así cuidado y orgánico de que, ¿no? Antes llegabas Entonces y le comes, mordías a la comes vaca así a directamente. la china, sí, ya sabes de que nuestros, no sé si a ti te pasa, pero mis papás como, yo tomaba agua de la manguera. Ya sabes, yo siento que yo, si yo hiciera eso ahorita, bueno, también son otras épocas y quién sabe qué carajos tenga el agua de las mangueras, no, no siento que sea como tan natural como antes, pero Ajá. igual me muero. O No, sea, sí, sí, no, totalmente de acuerdo. ¿sabes? O sea, la gente de aquellos entonces era más ruda, ¿sabes? O sea, Sí, aguantaban cualquier cosa menos, pues, ¿cómo se llama? Las enfermedades, ¿no? O sea, exacto, sí. Sí, sí, te pero carne, daba una gripe y ya sentenciabas tu muerte, así, casi, casi. justo, pero qué ironía que comer este vómito de buitre, pues, Yo creo que hasta no, algunos, sano y fuerte, crecerás. yo creo que algunos incluso hasta llegaron a generar, a desarrollar buenos anticuerpos ya después, ¿no? Oye, sí, sería interesante. Pero bueno, Sí. es así como llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. ¿Algo que quieras agregar antes de terminar? Pues nada, que se me antojó ver lluvia de hamburguesas. Ahorita mismo, sí, ahorita mismo vamos a Sí, ver. la voy a ver, la uno y la 2. La 2 ya no está Me tan buena. Bueno, encanta. a mi parecer ya no está tan buena. Ay, ¿cómo no? La fresita que está comiendo. Ah, Ya bueno, no me acuerdo, pero yo creo que esa es la única parte buena. Bueno, es chida, es chida. recuerden seguirme en Instagram y Twitter como @easy-cast. Asimismo, no se les olvide suscribirse y estar atentos para el siguiente episodio. Yo soy Isaías. Esto fue La Mancomunidad. Hasta la próxima.
La mancomunidad.